Déjenme compartirles toda la pantalla. Ok, lo que nos habíamos quedado pendiente en cuanto a la parte de la cinemática inversa era hacer eh, la parte de la demostración de lo que íbamos a empezar a resolver. Habíamos comentado que pues lo que tenemos que hacer es de estas ecuaciones que nosotros tenemos aquí ya desarrolladas. Este es el ejemplo de 5 grados de libertad, donde tenemos cada una de estas funciones que veníamos especificando. Los vectores, como mencionamos aquí, el vector n, el s y el a, así como el vector de posición. Y es por eso que tenemos nosotros 12 ecuaciones y vamos a tener n incógnitas, donde n es el número de grados de libertad. Pero además, como nosotros estamos solicitando un punto específico, obviamente cuando nosotros programamos en FANUC, recordarán, nosotros poníamos el punto, entre corchetes venía el número, pero sí, nosotros nos metíamos a ver, ok, ahora no me quiere dar los corchetes, bueno, lo voy a poner con paréntesis, ¿sí? Y si nosotros nos metíamos a ver los detalles, pues ahí nos daba las coordenadas, el X, Y, Z, y además nos daba la orientación, que era W, R y P, ¿sí? Que son los famosos ángulos de Euler. Estos ángulos nos representan esta orientación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le solicitamos al robot que vaya a un punto determinado, ¿sí? Lo que va a ir de aquí a acá, y además le decimos que lo haga de forma lineal, que haga una trayectoria lineal, pues esta trayectoria la va a segmentar, va a ir calculando estos puntos intermedios. Esa ya es una rutina que nosotros también vamos a ver ahorita, cómo va a calcular esos puntos intermedios si estamos diciendo que haga una trayectoria lineal. Pero al final de cuentas, le tengo que decir cómo voy a llegar a ese punto. Si va a haber alguna modificación en la herramienta, por ejemplo, si va a estar de esta orientación, supongamos que este es el robot, en este punto, si va a llegar con la misma orientación o si va a cambiar, por ejemplo, tal vez lo queremos acá en esta parte de arriba, ese punto. Y obvio, la orientación con respecto al sistema, todo esto siempre es con respecto al sistema global de referencia, al sistema en la base del robot. Tenemos que indicarle cuál es esa orientación. Obviamente aquí cuando ya nosotros grabamos físicamente el punto, pues lo hacemos con los ángulos de Euler, diciéndole si va a girar en Z n grados, 10, 20, 90, etcétera, y con eso se da la orientación del brazo y específicamente el punto. Bueno, pues estos datos son equivalentes a tener una matriz deseada y corresponde a que, por ejemplo, esto es fácil de identificar, si queremos que el punto que queremos encontrar sea, no sé, 15, 25, 30, por decir algo, pues obviamente sabemos que esos puntos van a estar en ese vector, pero la orientación que nos está dando ahí con los ángulos de Euler se tendría que distribuir en cada uno de estos elementos de los vectores, el NX, el NY, el NZ, SX, SY, Z, etc. Y corresponderá que nosotros deseamos obtener esa posición, por ejemplo, el vector de posiciones en nuestras ecuaciones sería este de aquí. Por lo tanto, pues entonces sabemos que esta función debe llegar a este punto, debe ser igual a ese punto deseado, la de abajo que sería el del y el del Z. Así para cada uno de estos componentes, pues representaría esta orientación. Y es ahí donde vamos a empezar a nosotros a asignar lo que van a ser las funciones. ¿Vale? Capturar esto. Entonces, por ejemplo, aquí. Si nosotros quisiéramos llegar, esta es una de las matrices que, pues, cuando estábamos analizando, cuando estábamos comprobando que el modelo matemático efectivamente correspondía, pues poníamos unos grados conocidos de cada uno, teta 1, 2, 3, etcétera, y veíamos que efectivamente llegaba a esta posición, estas coordenadas con esta orientación. Entonces, si lo hacemos en sentido inverso, lo que tendríamos que meter son estos datos de orientación. Así es como nosotros queremos que quede el efector final con respecto a la base, ¿sí? Vemos que aquí el eje X del efector final debe coincidir con el Z de la base, el Y del efector final con el X de la base y el Z del efector final con el Y. Esa es la orientación que tenemos. Bueno, con estos sentidos.
y en estas coordenadas. Entonces le corresponde pues cada uno de estos valores aquí. Vean, aquí lo estamos trasladando. Nx debe de ser igual a la evaluación de esos ángulos, que nosotros no sabemos cuánto debe valer teta 1, 2, 3, 4, pero sabemos que debe ser igual todo eso a cero. Entonces se va simplificando, ¿no? Por ejemplo, esta también, sabemos que todo esto debe de darnos cero, que todo esto me debe dar menos uno, y así sucesivamente, ¿no? Cada uno de estos. Y esos, entonces hay funciones que pudiéramos ver, les decía, esto también lo pudiéramos hacer de cierto punto a mano. Pues obviamente nos vamos a llevar un poquito más de tiempo, pero vamos a demostrarlo. Está en la de cinemática. Cuando sacamos este modelo. Vean, aquí, de acuerdo a la parte de Navid y Hartenberg, vemos que los principales valores angulares para este modelo eran 0, 0, 0, 90, 0 de teta, que son los que van a cambiar. Pero en esa posición, pues tenemos esta orientación en donde nos dice que el efector final, el X, corresponde a menos Z. Entonces el X está aquí hacia abajo y Z está hacia arriba en la base. Después dice que Y con Y, entonces tendríamos un Y hacia adelante, no, mentira, hacia el fondo. Y el Y de la base también es al fondo. Y el X con el Z. Entonces vemos que el X está aquí y correspondería con la orientación de la herramienta. Recuerden que siempre el eje Z de la herramienta o del plato de herramientas va a ser perpendicular a ese plato. Siempre va a apuntar hacia la salida. Y de hecho lo vimos con el robot cuando estuvimos haciendo movimientos con respecto a tool, con respecto a herramienta, veíamos que si nosotros movíamos el eje Z por default siempre era sobre esa orientación. Ok, entonces, además, pues con la parte de las distancias que tenemos aquí en los eslabones, vemos que en el modelo, pues a la hora de estarlo analizando, aquí tendríamos esa suma de esas distancias, ¿no? Las longitudes en X, la altura perdón, en Z, y en Y, pues como está alineado sobre este eje, no hay proyección sobre el eje, es lo que tenemos aquí. Si nosotros quisiéramos un valor diferente, por ejemplo, aquí, vamos a hacer este sencillo, en el cual se está solicitando, voy a apuntar acá, estas coordenadas, esto que tenemos aquí, 0, menos 1, 0, en X queremos que sea 0, que va a ser 0, 0, 1, queremos que en Y sea 593 y acá sería menos 1, 0, 0, 148 y obviamente el vector de escalado y de perspectiva, 0, 0. Esos son los valores que queremos y sabemos, voy a ponerlo acá abajo, que el resultado que debe de satisfacer esto es 90, 0, 0, 90 y 0. Y hagan en cuenta que lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Este es el punto deseado y pues, correspondería a cada uno de estos valores. Podríamos irnos sobre los más fáciles, que sería identificar, por ejemplo, esto. Sabemos que todo esto nos debe de dar cero y vemos que aquí tenemos una suma. Por lo tanto, perdón, una resta. Por lo tanto, pues o los dos son cero menos cero, o la otra opción sería uno menos uno. ¿Vale? Y ese sería el resultado que tendríamos que satisface ese valor, que es el del cero. Pero si se percatan, bueno, a lo mejor eso es muy sencillo, pero además debe de cumplir que en la de abajo también debe de ser cero, ¿no? Y si se dan cuenta, tiene involucrados los mismos valores angulares, entonces ahí tendríamos que tomar en cuenta, en consideración eso. Vamos a analizar esto. Por ejemplo, para que todo este nos dé cero, es coseno, y si alguno de estos ángulos vale cero, todo se va dando uno. Coseno de cero es uno. Aquí en este caso, si sumáramos cero más cero más cero, te debe dar cero, 0 grados, y debería de ser coseno de cero es uno. Entonces todo esto me va a dar uno, y aquí me debería de dar uno. Supongamos que tenemos la primera opción, que es cero menos cero. Para que esto nos dé cero,
tendríamos que tener que coseno de uno o al menos alguno de estos valga 90 grados, porque coseno de 90 sería cero y esto en automático anula el este lado. Para que este del segundo miembro tuviéramos que tener igual cero, pues tendría que ser que seno de 90, seno de cero fuera cero. En este caso aquí, el teta 1 y teta 5, cualquiera de los dos debería de ser cero, ¿no? Entonces ahí son de las opciones que vamos teniendo. Pero nos podemos ir con algunos componentes más sencillos, por ejemplo este que solo tiene la suma de los ángulos teta 2, teta 3, teta 4. Y ese le corresponde el componente AZ, que sería en este caso al deseado cero. Entonces sabemos que la suma de los ángulos 2 más 3 más 4 debe de ser igual a 90 grados, porque el coseno de 90 es cero, ¿vale? Entonces, por ende, alguno de ellos debería de ser 90 grados, teta 2, teta 3 o teta 4. Y así tendríamos que ir cada uno de estos verificando, ¿no? El valor para saber cuánto nos da. También otra de las formas es, por ejemplo, aquí, 148. Y vemos que es el eslabón, el E, el D y el C. Y aquí tenemos las medidas, E 130, D 60, C 270, más B que 148. Y por lo que vemos aquí, el resultado es 148, entonces todo esto también debe de dar cero. Entonces vemos que el coseno de 2, 3, 4 también debe de ser cero, aquí debe estar involucrado en 90 grados. Para que este me dé cero, el seno debe de ser 0 grados. Entonces 2 y 3 debe de ser 0 grados. ¿Vale? Seno de 0 es 0. Y aquí el seno de esto. Entonces nos deja solo que teta 4 debe de ser 90 grados. Entonces por ahí podemos definir. Obviamente ese es nada más a prueba y error cada uno de estos, ¿no? Entonces, teta 4, o TH4 va a ser igual a 90 grados. Y si cumple con todo esto, ¿no? Si fuera 90 y todos los demás fueran 0, por ejemplo, teta, vamos a ponerlo en orden. Teta 1 igual, vamos a poner 0. Teta 2 igual a 0. Teta 3 igual a 0. Teta 4 a 90. Y teta 5 igual a 0. Vamos a poner. Entonces, obviamente esta sí se cumple. Tendríamos la suma de 2, 3 y 4, 2, 3 y 4, que sería 90 grados. Entonces el coseno de 90 es 0. 2 y 3 es 0. 2 y 3, seno de 0 es 0. Y seno de 2. Seno de 0 es 0. Entonces todo esto se va a hacer 0 y solo me va a quedar el parámetro B. Perfecto. Y si lo analizamos este mismo arreglo en estos de acá arriba, vamos a ver si se cumple. Tenemos aquí, por ejemplo, coseno de 2. Teta 2 vale 0, coseno de 0 es 1 y nos quedaría el valor de C. Y C está en 270. ¿Vale? Todo esto, si se dan cuenta, se va a multiplicar por el seno de teta 1. Como teta 1 vale 0, seno de 0 es 0 y todo esto se va. Y entonces aquí ya nada más nos queda A por seno de 1. Pero seno de 1 vale 0, A por 0, 0. Entonces se cumple, en este caso, el de en medio, que sí nos da 0. Ay, mentira. Y esto sería para este. Ahorita el que tenemos que sacar es 593, perdón. Déjenme tapar esta confundida. Este 148 era de la de acá. Entonces aquí nos debe dar 593. Entonces eso nos dice que para que nos dé este valor, tiene que estar en 1 para que podamos hacer esta suma. Esto. ¿Sí? Al menos el seno de 1. Entonces, para que me dé 1, teta 1 debe de valer 90 grados. Y aquí nos daría el valor de A, que es 33, y pues ya tendríamos la suma de los demás valores. Aquí la regla que vimos es que teta 4 valga 90, y aquí entonces este teta 1 va a valer 90, para que se pueda cumplir ¿no? Si analizamos estas combinaciones, que era lo que estamos viendo aquí, que sí cumple, vemos que satisface para el primer componente. Esto va a tener como resultado este. Y vimos de acá abajo que para que se cumpliera al menos teta 4 debería tener 90 grados. Y estos son para valores específicos, pero imagínense ya si nosotros queremos un ángulo específico aquí de orientación,
pues esto se va haciendo más complejo. Entonces, podemos también hacer ir despejando las ecuaciones, como lo vemos aquí, las más sencillas, para ir obteniendo el valor de cada uno de nuestros ángulos. Esto es lo mismo que vamos a hacer con el método iterativo, pero obviamente se lleva una secuencia, se lleva un orden más determinado. ¿Vale? Pero al final de cuentas es el mismo procedimiento, estar analizando si cumple. Al final de cuentas, nosotros estamos diciendo, sí llegó a 148, pero no vamos a estar preguntando por un valor específico, sino a esta ecuación le vamos a restar el valor deseado y todo eso debe de ser igual a cero. Y es más fácil que en un programa preguntemos en todas las funciones si fueron cero, que quiere decir que llegaron al valor deseado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es implementar esta secuencia, ¿no? Lo que les decía aquí. Agarrar y analizar cada uno de estos, hacer la relación de los valores deseados para cada vector, cada una de estas, por ejemplo, en posición, este sería el de Y, así, y hacer las funciones, como habíamos mencionado. Entonces, por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Así tendríamos las funciones y tendríamos que cada una de estas ecuaciones le vamos a restar el valor deseado y debe de ser igual a cero. Y como habíamos mencionado anteriormente, cuando estamos platicando de la inversa, pues aquí se utiliza una expansión de los polinomios truncados de Taylor, en el cual decíamos que el valor de una incógnita la podemos dividir en un valor de aproximación inicial más un incremento. Y lo que necesitamos encontrar es qué tanto de mi valor inicial estoy alejado, entonces necesito ir incrementando o decrementando, también nos va a poder salir algunos valores negativos de ese dumping, de ese salto, para encontrar el valor que satisface una función. Apenas sería una función, es como les decía, una aproximación sucesiva, estar una especie de estarle atinando al precio de un objeto o el valor, estar haciendo pues propuestas, nada más que en este caso se hace iterativamente. Y hay procedimientos como son mínimos cuadrados, aproximaciones sucesivas laterales, etcétera, para ir determinando cómo se va acercando a esa función. Entonces, esto se puede transcribir de la siguiente forma, que decíamos que es igual a esa sumatoria de las derivadas parciales para linealizar esa dependencia, como lo vimos aquí en la parte de la cinemática directa, ¿tá? En donde vemos que en algunos casos no todas las ecuaciones tienen todas las variables. Entonces, al hacer esa derivada, pues va a haber una relación con respecto a otras ecuaciones que se hacen cero. Por eso tenemos aquí esas derivadas parciales, al cual se le conoce como el jacobiano. Pues esta la podemos transcribir de la siguiente forma, que ese incremento que vamos a tener en esas funciones, por su jacobiano, es igual a tener esa función en sentido inverso o de regreso. Y analizando esto, pues lo que nosotros necesitamos es encontrar esta parte, este delta teta. Aquí lo estamos representando como X, como la variable, pero en realidad sería teta 1, teta 2, hasta teta n, donde n es el número de grados de libertad del robot. Y f son las funciones. Entonces, esto es lo que habíamos especificado la vez anterior, de ir realizando el jacobiano, ¿no? Son las derivadas parciales de cada una de las funciones con respecto a su variable. Entonces, tendríamos en el jacobiano una matriz de 12 por n, y donde n es el número de libertad. Para este ejemplo sería de 12 por 5, de 5 variables. Y del otro lado, pues tendríamos las funciones originales, pero con el valor inicial, el que nosotros creemos que va a satisfacer esa función. Obviamente, este algoritmo lo que tiene que hacer es calcular si ese incremento que tenemos es el correcto, o tenemos que subir, o que tenemos que bajar. También se puede hacer una aproximación de las derivadas parciales de esas funciones. Podríamos hacerlo actualmente, las versiones de MATLAB ya traen las derivadas parciales directas, pero si esto lo quisiéramos extrapolar a un microcontrolador o a un elemento que no tuviera la capacidad de procesar como MATLAB, pues podemos aproximar esas derivadas parciales con esto, que son simplemente pendientes en la curva y que no tienen nada que ver más que con el valor de la función en un instante de tiempo o en un valor menos el valor actual. Aquí lo que podríamos ver, por ejemplo, para derivar esa función es tener la misma función con la aproximación lineal más el incremento en cada una de las variables. Por ejemplo, aquí dice que es teta 1 hasta teta j más el delta teta 1
hasta teta n, ¿no? Donde este valor, digámoslo así, sería que se le va a ir incrementando a cada función. Por ejemplo, lo voy a escribir. Si tuviéramos la función 1, y esa función tiene involucrada, por ejemplo, teta 1, ups, voy a poner minúsculas, teta 1, coseno teta 1, más teta 2, teta 3, más teta 4, por decir algo. Tenemos que ir sacando esta función con respecto a teta 1, teta 2, teta 3. Ah, bueno, pues aquí en teta 1 le voy a sumar el delta teta. No vamos a salir el delta, voy a ponerlo como a teta 1. Es decir, este incremento, el inicial más incremento, y las demás se quedan normal. Y del otro lado le resto la misma función. Al hacer eso, tendríamos que esta función tiene un pequeño incremento en la variable 1 y al quitarle el original, pues te da ese delta, esa derivada, esa desviación en cuanto a cada una de las funciones. Por lo tanto, en la siguiente tendríamos que tener función 1, pero con respecto a teta 2, ahora se lo sumaríamos a este teta 2. A función 1 con respecto a teta 3, bueno, se le sumaría aquí, y así sucesivamente. Y al derivarlo por ese mismo, perdón, al restarlo por ese mismo incremento, estamos haciendo lo siguiente. Si lo viéramos gráficamente, tendríamos aquí los valores en el espacio que van a representar la solución de la ecuación. Vamos a exponer, estos serían los valores de delta teta. Delta x está marcado aquí. Y de este lado sería el valor que obtiene la función. Entonces, si está la función, y al estar analizando esto, pues tenemos esta parte aquí. Así. Las salidas son las yes, o la función, el resultado al evaluarlos, la salida de la función. Y al estar analizándolo, digámoslo así, esta sería mi función, de acá arriba, sería mi función con respecto a x más delta x. Y esta de abajo es la normal, que es f con respecto a x, o de t. Entonces aquí tenemos este delta x, este acá, aquí. Y aquí simplemente serían los valores de las funciones, ¿no? x1, x2, x, etcétera. Es equivalente a decir como si teta 1 valía 10 grados, 20 grados, 30 grados, etcétera. Y este delta teta, pues simplemente esta diferencia del incremento que le estamos haciendo en ambos valores para analizar el resultado. Entonces, como pueden ver, esto responde a la ecuación de la pendiente, que es m igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Pero este x2 menos x1 que estamos analizando aquí, pues es este incremento, porque siempre se va a mantener igual. El mismo salto que se haga en esas funciones se va a estar analizando en todas las ecuaciones. Entonces, por eso se le conoce como damping o incremento. Entre más pequeño, es más preciso para llegar a la solución, pero también puede hacerse más lento. Si nosotros escogemos un damping más grande o un offset entre ellos más grande, pues podemos llegar a lo mejor más rápido, pero tal vez no tengamos tanta precisión, ¿no? Nos acerquemos mucho a la solución, pero igual no podamos tener la resolución suficiente como para dar un valor exacto. Entonces tenemos que escoger un damping adecuado. Entonces se dan cuenta, entonces aquí tenemos eso. Lo que dice que es Y2 es analizar la función después de ese incremento o después de que haya pasado el tiempo, después de que se haya incrementado el ángulo del robot, después, menos la función original o de donde empieza el movimiento. Entonces, eso es la parte de una aproximación de la derivada parcial. Y si se dan cuenta, pues como va evolucionando la función del seno con respecto al coseno, van siendo intercambiados. También si lo vemos gráficamente acá abajo, tenemos que, por ejemplo, la función senoidal está así, y la cosenoidal empieza al revés. Entonces, por eso cuando la función seno la derivamos con respecto al tiempo, nos va a dar coseno y es cero, ¿no? Seno, coseno, etc. Cuando es de cero me da 90 y eso también me permite hacer esta relación con esta derivada. Bueno, esto es por si lo queremos hacer de forma numérica, sino también lo podemos ahorita actualmente hacer con MATLAB.
Entonces vamos a hacer de las dos formas. ¿Vale? Ok. Guardar y borrar. Entonces ya tenemos esa derivada. Vamos a seleccionar valores deseados, un punto deseado, el cual tenemos que llegar para resolver esos valores. Decíamos, vamos a tener las funciones y lo que necesitamos encontrar es ese vector de, de valores que le voy a sumar al valor inicial de esta aproximación. En cuenta, si yo le doy 1, el programa lo que tiene que encontrar es cuánto tengo que incrementar y aquí me va a decir, ah, te falta 9 porque la solución sabíamos que era 10, ¿no? Por ejemplo. Y eso es lo que nosotros no tenemos que encontrar. Entonces aquí nos va a ir arrojando cuánto incrementamos a cada variable, teta 1, teta 2, teta 3. ¿Para qué? Para que la función se haga cero. Entonces, esto se lo tenemos que sumar al valor inicial. Lo ponemos en teta, y vamos a analizar la primera variable, sería teta 1, va a ser igual a un teta inicial, lo voy a poner teta 1 inicial, más un delta teta. ¿Sí? Y entonces lo que vamos a encontrar es este. Porque yo le voy a decir, ¿sabes qué? Creo que para encontrar el primer punto, el valor del ángulo teta 1 va a ser 10 grados. Tal vez sabemos que es 90. Pues entonces el programa tiene que estar ejecutando, iterando, iterando, y va a empezar a preguntar, bueno, tengo teta 10, 1, pero, perdón, 10 para llegar hasta 90, y este le va diciendo, no sabes qué, no, súmale 2, ¿no? El resultado del algoritmo. Lo sumamos a esto y evaluamos en las funciones y el resultado debe dar 0. Si no da 0, entonces tengo que volver a iterar y entonces ahí lo tengo que hacer un ciclo hasta que se termine el número de iteraciones o hasta que encuentre el error o que la función sea 0. Eso es lo que lo va a minimizar. ¿Vale? Entonces, esto es lo que necesitamos encontrar, el delta teta o el delta x en esta función. Entonces despejamos de aquí, pues despejamos con la inversa, jacobiano inverso de aquí, para que se haga la identidad por esta matriz, que me queda lo mismo, pero de este lado entonces tendría el jacobiano, jacobiano inverso, que multiplica a la función. Sin embargo, este jacobiano, decíamos, es una matriz de 12 por 5, y por ende, no es una matriz cuadrada, no la podemos ejecutar. Tendríamos que hacer una pseudo inversa. Aquí está. Por eso aquí está especificado. El delta teta, aquí es el j menos 1, que va con el j, se hace la identidad, nos queda el delta teta, y pues del otro lado nos queda el j menos 1. Pero al no ser cuadrada, tenemos que hacer una pseudo inversa, que es un procedimiento para obtener la inversa de una matriz no cuadrada, que también esa sí ya la podemos ejecutar con MATLAB sin problema. Y de todas formas también la podemos hacer numérico, como acabo de mencionar, esa inversa, para encontrar la solución de ese dato. Avanzar. Entonces aquí está lo que les mencionaba. El jacobiano sería la derivada parcial de la función 1 con respecto a eta 1. Entonces de este lado van a ser las funciones. Esta es la misma función. Y lo que voy a ir cambiando son los valores. Cambio de función y vuelvo a hacer lo mismo. Entonces todo esto me permite ir eliminando los que no dependen de cada una de estas funciones y se linealiza para poder encontrar la solución. Vamos a llevarlo entonces a la nota. Voy a estar ocupando las ecuaciones. Permítanme. Vamos a tomar de aquí los valores de Navidad para sacarlos. Bueno, vamos a partir de esto. Lo primero que tendríamos que definir es este modelo, incluso desde que estamos de cinemática directa, lo podemos, lo podemos resolver con MATLAB, lo podemos ir formando con MATLAB de forma muy sencilla. Ahorita lo primero que tendríamos que definir son las variables que voy a trabajar. Quiero resolver un modelo desde el punto de vista simbólico, por lo tanto le voy a definir esas variables. Vamos a poner symbolic y vamos a definir cada una de esas variables. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, teta 1, teta 2, teta 3, teta 4, teta 5.
Y aquí me debe de generar esas, ah, un error en la función. Ay, no puede ser posible. Ahí la un toolbox de simbólico. Yo le instalé todos los toolbox de robótica. Ah, déjenme ver si lo puedo agregar rápido. Ven que tenía problemas con la licencia, tuve que instalar la nueva, el nuevo MATLAB, pero creo que no va bajo todos los toolbox. A ver, prueben si ustedes tienen en su MATLAB simbólico, con lo que veo si se conecta a ver si descarga. Yo lo acabo de poner y pues sí me los hizo. ¿Sí te lo hizo? Perfecto. Pero, híjole, aquí me está dando este problema. Mm, sí, sí. No, pero no quiero la ayuda. Quiero que el toolbox, no sé por qué no me deja ejecutar. Sí, ya sé que requiero el de simbólico, pero no necesito. Ah, sí, me dicen que va. Déjense selectarlo rápido. Sí, sí me incluye la licencia, pero no lo tarda. Y es que ahorita que le dije, de minutos estaba probando las otras matrices. Y dije, jálalo, pero es tan simbólica, no la voy a probar. Queremos notar. Un minuto.
Listo, parece que ya está. A ver, vamos a ver. Ok, bueno. No voy a cerrar esto ahorita. Sí, para que no se vaya a cerrar. Entonces les decía, vamos a trabajar aquí primero definiendo simbólico. ¿Sí? Vamos a poner teta 1, teta 2, teta 3, teta 4, teta 5. Eso es para definir ahorita, por ejemplo, lo que van a hacer los ángulos teta. O sea, con que no lo vas a encontrar. ¿Sí? Ya se pasmó. A ver si lo encuentro. Dejen reinicio otra vez. Creo que sí faltaba reiniciarlo bien. Ok. Una vez más. Sims, teta 1, teta 2, teta 3, teta 4, teta 5. Y ahí me deben de aparecer del lado derecho mis definiciones simbólicas. Ahora sí ya aparece. Entonces, están las variables que yo voy a empezar a utilizar. Vamos a formar las matrices que tenemos ahí, acá en la parte de la cinemática directa, para obtener este. ¿Vale? Y bueno, para ir formando cada uno de estos valores. Entonces, tenemos que va a ser coseno de teta, seno de teta, pero también vamos a tener las longitudes, por ejemplo, A, B, C, D, que es conocido también como el vector variable del robot. No porque vaya a estar cambiando, perdón, vector constante, no porque vaya a estar cambiando, digamos, la longitud, sino que porque podemos cambiar de modelo. Entonces, así como tenemos, por ejemplo, el Fanuc, que tenemos el M900 o el R2000, aunque tienen la misma configuración, lo que cambia son las longitudes, los ángulos máximos de movimiento, etcétera, pero el modelo matemático es el mismo. Son los mismos grados de libertad, la misma asignación de los movimientos. Entonces, ahí se podría cambiar únicamente esos valores del vector constante que tiene que ver con las longitudes de los eslabones. Entonces aquí también lo podemos definir como sims y definimos lo que va a ser A, B, C, D y me parece que L. Eso serían después, nosotros le vamos a dar valores a eso para que se pueda evaluar, ¿no? Entonces vamos a definir, por ejemplo, la matriz de 1 a 0. Vamos a poner ahorita nada más como matriz 1, va a ser igual. Los corchetes. Y no me va a dejar los corchetes. No, se encuentran. La bronca va a ser el otro.
¿Ya saben algún alt para el corchete? Listo. Ok, tenemos este, entonces sería coseno de teta 1, vamos a definirlo así, cos, y como está de forma simbólica, ya nada más le pongo teta 1, ese es 0, acá tenemos menos el seno, porque está en inglés, teta 1, y de acá tendríamos la variable a por el coseno de teta 1. ¿Sí? El otro sería el otro renglón, punto y coma, tenemos seno de teta 1, 0, coseno de teta 1, teta 1 y tenemos a por seno de teta 1. Estas ecuaciones ahorita también las vamos a ocupar, bueno, para la parte de la cinemática inversa. Tercer renglón tenemos que es 0, menos 1, 0 y b. Y el último renglón pues es 0, 0, 0, 1. Y cerramos el coche. Imprimimos y ahí está la matriz. Vamos a analizar coseno, seno. Nos habíamos equivocado, 0, 0, menos 1, menos seno, coseno, a por coseno teta 1, perfecto. Y así definimos la otra, que sería la de 2 a 1, vamos a poner que esta matriz A2 y es igual. Y aquí tendríamos coseno de teta 2, espacio menos seno de teta 2, espacio este 0, y aquí sería C por coseno de teta 2. Siguiente renglón sería seno teta 2, espacio coseno de teta 2, puse ahí, coseno teta 2, 0, C por, C por coseno de teta 2. El segundo renglón. Y el tercero pues sería 0, 0, 1, 0. Y el último sería 0, 0, 0, 1. Y cerramos. Y vamos a analizar a ver si no nos equivocamos al transcribir. O no me equivoqué yo, perdón. Coseno, seno, seno, coseno. 0, 0, 1, 6 coseno, 0, 0. Perfecto. Entonces ahora la A3 igual. Y pues A3 se parece a la que acabamos de hacer. Nada más vamos a cambiar los valores. De hecho son idénticas, ¿no? Entonces vamos a tener... Uy, ya la encontró. No es eso, más la... Poner la última. Sí, sí, sí. Pero vamos a cambiar. Entonces no se lo va a encontrar porque como no lo acaban de hacer, poner A3 va a ser igual. Coseno de teta 3, ponemos seno de teta 3. Aquí en lugar de ser C va a ser D. Coseno de teta 3. En la siguiente sería seno de teta 3, coseno de teta 3, es D nuevamente. Y todo lo demás queda igual. Perdón. Ahí tenemos teta 3. La de 4 se parece a la 1. Vamos a ponerle A. Se parece a la 1 que acabo de hacer. Oh, mentira. Sí, ya queda bien. Y pues modificamos, ¿no? A 4 va a ser igual a coseno de teta 4.
Menos, bueno, aquí el signo también cambia. Seno positivo, teta 4. Y todo este componente es 0, el último. En la línea de abajo nos da seno de teta 4, 0 menos coseno de teta 4 por 0. Y el último renglón nos da 0, menos 0, 1, 0, 0, 0. En este caso aquí nos dio, tenemos B, y ya está. Si nos debería quedar la 4. Ven, aquí está. Si corresponde, ¿no? Y finalmente la 5 es idéntica a la 3 y a la 2. Solo cambian los signos, ¿no? Entonces vamos a poner 3. Entonces sería A5 igual a coseno de teta 5 menos seno de teta 5, 0, 0. Luego sería seno de teta 5, seno de teta 5, 0, 0. Y lo tenemos 0, 0, 1 y E. Y 0, 0, 1. Ahí está el vector. Ahí está. Y ya tenemos todas las matrices, ¿no? Entonces ahora lo único que tenemos que obtener es, por ejemplo, la matriz de 6 a 0, ¿no? De 5 a 0, perdón. Y esto sería igual, pues, a multiplicar a cada una de las matrices que acabamos de obtener, ¿no? A1 por A2 por A3 por A4 por A5. Algunas veces, si hacemos esto, simplemente va a ser la ecuación, pero nos va a dar el resultado completamente desarrollado. Y podríamos después meter la simplificación, pero hay veces que es más fácil que por cada multiplicación que vayamos haciendo, hagamos una simplificación para que MATLAB no le cueste trabajo reducir toda la ecuación. Y es como lo que nosotros estábamos haciendo cuando sacamos el modelo, que sacábamos las identidades y vamos reduciendo. En realidad lo que va a hacer MATLAB es eso. Aquí ya nos genera una ecuación así de nuevo. Voy a tratar de ampliarlo. Vean. Vean el primer elemento que sería esto. Seno de teta 1 por seno de teta 5 menos 0. Entonces el valor que vamos a ir llegando. Le podemos poner que sea A de 0,5 de 5 a 0 va a ser igual a la misma A, pero vamos a simplificar. A de 0,5. Simplify, vamos a poner la expresión, que sería en este caso la misma matriz, 0,5. ¿Vale? Y le estoy diciendo simplemente que simplifique la matriz de 0,5 y la guarde en el mismo valor de 0,5. Y vean cómo ya hizo la suma de los ángulos. En este caso sí pudo resolverla. Y es muy parecido a lo que nos salió a nosotros, que era a la hora de sacar el modelo. Está. Coseno de 1 por coseno de 2, 3, 4, coseno de 5. Aquí lo vemos. Tenemos coseno de 1, coseno de teta 5, que está aquí. Simplemente cambio el orden. Y la suma de los ángulos. Teta 2, teta 3, teta 4. Aquí está. Y del otro componente es menos seno de teta 1, seno de teta 5. Aquí está. Lo mismo para el de abajo, debe ser exactamente igual, nada más está ordenado de forma diferente. Seno teta 2, 3, 4, la suma. Por el seno, aquí tengo el seno de teta 1 y el coseno de teta 5. Coseno de teta 5. ¿Vale? Y ya después para evaluar, como hemos visto esto, pues simplemente le vamos a dar valores a cada uno de los, de los valores de teta y de las dimensiones que tenemos aquí. Por ejemplo, ya le digo que teta 1 va a ser igual a 0 grados, tenemos 0, 0, 0, 90, 0, 0. Teta 2 igual a 0. Teta 3 igual a 0. Teta 4 igual a 90. Pero ojo, esto debe estar en radianes. ¿Vale? Hay una función que también podemos utilizar aquí en MATLAB que es cosd para que utilicemos el degree o grados, ¿no? Entonces aquí 90 es pi medios, ¿no? Entonces esto es igual a pi entre 2. Teta 4 es pi medios.
Y teta 5 pues es 0. Y también le vamos a dar los valores a longitudes. Por ejemplo, A dice que vale 33. B es igual a 148. C, 270. D, igual a 160. Y la E igual a 130. Uy, no, ok. Ahí está. Entonces, como ya tenemos los valores de teta 1, teta 5 y m, lo único que voy a hacer es evaluar. Voy a poner que el answer, o vamos a ponerle A, vamos a ponerle la B. No, pero es que es lo definido. Matriz del robot. Matriz del robot. O sea, igual a eval, igual que vamos a evaluar, pues va a ser la matriz de 0,5. Que es la última que teníamos. Y ahí está. Bueno, a la hora de que evalúa con estos valores, pues tenemos el resultado que aparece aquí. Menos 1, 1, 1, 593, 0. Entonces ya con la cinemática directa, pues lo único que vamos cambiando, como lo veíamos acá, pues son los valores que nosotros queremos. Entonces ahora tendríamos que cambiar, por ejemplo, teta 1 valía 0, ahora voy a poner igual a pi medios, ¿no? Y vuelvo a evaluar. Y entonces me da este valor. Menos 1, menos 1, 1, 0,593, 148. Y entonces nosotros podemos generar un programa en MATLAB para que solamente nos vaya pidiendo los valores y en automático resuelve la cinemática y nos da la posición en la que va a quedar ese, ¿cómo se llama? El robot, ¿no? La posición final. Por ejemplo, este sería teta 1. Tono es igual a 0. Teta 2 menos 90. Menos pi medios. Teta 3 queda en pi medios. Teta 4 en pi. Y teta 5 se queda en 0. Creo que sí lo tenemos en 0. Sí, está bien. Bueno, lo vuelvo a poner. Y volvemos a evaluar. Bueno, este menos 0,00. Sí, también nos va a pasar cuando estamos haciendo la parte de la cinemática inversa, aunque esté a lo mejor en negativo o aparezca positivo, pero es un valor tan pequeñito que aún así no es el cero absoluto, pero también lo podemos considerar como que es un valor despreciable, ¿no? Entonces aquí en realidad MATLAB nos está diciendo que es, aquí todavía hay un valor, pero es tan pequeñito que lo podemos considerar como cero. X si es negativo, menos 1, 1, menos 1. Y vemos la resultante, 193, 288. De esta forma comprobamos que el modelo, pues a lo mejor de forma rápida lo podemos sacar esta parte. Ahora, bueno, ya que tenemos estas funciones, podemos jalarlas. Voy explicándoles más o menos qué es lo que teníamos que hacer. Les voy a pasar estos programitas para que también lo vayan desarrollando, vayan haciendo el ejercicio. Y vean, lo primero que tenemos que trabajar es, por ejemplo, la cinemática inversa. Esto ya está de funciones, espero que ya hayan hecho algunas funciones en MATLAB, ¿no? Que son muy, muy fáciles. Son hacer los archivos M y simplemente es declararle la instrucción que esto va a ser una función para que cuando lo mandemos a llamar, el programa nos pida o nos solicite datos de entrada, que en este caso están aquí denominados. Es M, que en el caso de nosotros va a ser la matriz deseada del punto al cual yo quiero llegar con el spot
Vector constante, que no son más que los parámetros de diseño del robot, que es la longitud de cada uno de los eslabones. Y el vector variable, pues son estos valores de los ángulos, de teta 1 a teta 5, si es de 5 grados de libertad, si es de teta 6, para que es lo que nosotros queremos encontrar, ¿no? O es el guess inicial que les decía. Quiero llegar a un punto, entonces yo le puedo decir primero cuál es la condición inicial. Y vean lo que les decía del incremento, del damping. Aquí se está solicitando el damping y nos está pidiendo, por ejemplo, este vector T lo vamos a obtener del vector variable que se está solicitando. Obviamente se convierte a radianes. Y vean, aquí nada más estamos haciendo un proceso iterativo. Marcarlo. Este proceso iterativo que tenemos aquí es primero, lo que estamos haciendo, ven, el jacobiano se está calculando sería la función de las ecuaciones del robot con un pequeño incremento, el delta teta, aquí está marcado ese delta teta con una T mayúscula, menos la función original del robot, cada una de ellas, obviamente, entre el damping o el incremento. Entonces se dan cuenta, es el jacobiano, así como les expliqué ahorita que es el método iterativo. Y también tenemos que definir las funciones de originales sin ese dump. Vean, aquí es la misma que la de arriba, que la de abajo, pero nada más lo que está cambiando es que no tiene considerada esta T mayúscula. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Se va a sacar la pseudoinversa. Vean, este delta teta o delta de sus muestreos es la pseudoinversa del jacobiano que acabamos de definir por esa función, pero en sentido opuesto, negativo. ¿Qué es lo que se obtiene? El incremento que necesitamos darle al valor inicial para evaluarlo en la matriz. A la hora de que nosotros evaluamos, debemos de preguntar que el resultado de estas funciones, todas, aquí estamos diciendo que sea menor que 1 por 10 a la menos 9, entonces es un valor muy, muy pequeño. Si todas las funciones, en este caso, si este vector de funciones, el valor absoluto de ellos es menor a ese, entonces rompe el ciclo del for. Lo cual quiere decir que aquí por default estamos haciendo 100 iteraciones, que en realidad son muchas. Esto debe de converger en las primeras 10, 20. Si no, quiere decir que están mal establecidas algunas de las funciones. Una vez que llegamos a eso, podemos romper el for y podemos decir que hemos encontrado el valor del ds que está aquí. Este valor del ds me va a decir cuál es el incremento y obviamente me va a dar el valor que resuelve como lo estamos viendo aquí. Entonces, esta es la estructura principal de la cinemática inversa. ¿Vale? Pero como tenemos, por ejemplo, las funciones FDM, FPM. Aquí las voy a ir abriendo para que las vean. Esta es una función de la cinemática directa, pero con el damping. ¿Y se dan cuenta? Esta es la primera ecuación. Lo vamos a ir separando. Tenemos aquí la que teníamos coseno de teta 1, coseno de teta 5 por coseno de la suma de los ángulos, teta 2, teta 3, teta 4, teta 5, que es lo que nos apareció acá en la forma simbólica. En el historial, aquí está. Vean. ¿No? Ahí está. Que tenemos este coseno de teta 2, teta 3, teta 4, coseno de teta 1, coseno de teta 5, menos seno de teta 1, seno de teta 5. Esta sería mi función 1, que es lo que tengo aquí. Entonces el jacobiano les decía es de 12 por 5, ¿no? Entonces aquí de este lado, este único que está calculando es una de las partes para el jacobiano. Son 12 ecuaciones, 5 incógnitas. Pero como lo estamos haciendo numérico, pues nosotros no, lo único que vamos a considerar aquí es este incremento. Estamos aumentándole un teta mayúscula y después veremos que en las iteraciones este teta mayúscula es el resultado del t inicial, que es un teta minúscula que tenemos aquí, más el incremento. Entonces aquí en realidad estamos considerando un incremento. Teta 5, teta 2, 3, 4, y vean, en todas donde aparece el teta 1 se va a hacer ese incremento. Obviamente en la misma función, pero ahora en la incógnita 2 vamos a agregarle el teta 2. ¿Sí? Solo donde aparece teta 2. Función 1, teta 3, donde aparezca teta 3, ahí está. Función 4, función 1, variable 4, aquí está.
y función 1, variable 5. Y así con todas. Entonces, en realidad solo estamos incrementando cada una de ellas. Y vean lo que le estamos restando, perdón. Este sería el componente 1,1 de la matriz M, que es la matriz deseada, la matriz, el punto que al cual quiero llegar. Entonces, el 1,1 es este, que era el NX. Entonces, aquí lo único que estoy haciendo es restando ese valor. Perdón. A la siguiente, a la función 2, pues es el NY, a la función 3 el NZ, SX, SY, SZ, etc. Hacia cada uno de ellos. Y estos valores, pues simplemente es cuando solicitemos la matriz deseada, el punto. Es como si nosotros dijéramos al robot, quiero llegar a las coordenadas X, Y, Z tales con la orientación de los ángulos de Euler en X tanto, Y tanto, Z tanto. Se descompone y aquí se evalúa. Hacia todos, ¿no? Vean, por ejemplo, la cuestión de los puntos son los últimos, que es el, ¿cómo se llama? El 4, ¿no? El M de 1 de 4, 2 de 4 y 3 de 4. Si lo tuviéramos aquí en la matriz, en esta parte, ¿no? El X, Y, Z son aquí. Este sería el equivalente al punto X, al punto y al punto Z. Todo se tiene que hacer cero. Bueno, ahí está eso. Y veíamos en esta que lo que le estamos restando es esa función de m menos la fpm que tenemos aquí. Que no es más que la misma función normal, ¿no? La matriz deseada, si siempre la ocupamos para definir lo que va a ser el X, N, Y, N, Z, pero es la, si se dan cuenta, es la función sin ningún incremento. Es como la acabamos de encontrar aquí. Teta 2, teta 3, teta 4, y así cada vez. Solo que se va a formar, para poder hacer las restas, pues hacemos una matriz compuesta, en donde en este caso, como va a ser de 12 por 5, tenemos aquí que esto lo tenemos que repetir 5 veces, por ejemplo, para que se haga una resta escalar, ¿no? Elemento a elemento, si no, no lo vamos a poder hacer. Y bueno, ¿qué más tenemos acá? Esta la FM y la FPM. La FM, vamos a ver, esta que está. Y esta es una matriz normal, ¿no? Nada más la matriz, hagan de cuenta que esta lo que estamos haciendo es hacer las funciones, es cada componente del NX, NY, NZ, menos el valor deseado. Así todo esto. Estas son las funciones del manipulador. Y pues es lo único que se tiene que hacer. Ya después, vamos a correrlo. Déjenme ver. Sí, bueno, esto ya son cuestiones que nos va a solicitar. Déjenme ver si lo podemos correr. Que vean el ejemplo. Servicio. No está en la ruta. Ah, no. Por eso, la línea 23. Es raro. No había marcado ese error en lo malo de esta versión. O de cambiar de versión. Con el break. Tal.
Que me comentaría. Ahí está. Entonces, igual que se hizo el otro, son las mismas funciones. Vean, aquí lo que necesitamos es vector de posición, origen. Este es las coordenadas donde vamos a estar. Esto es para hacer una trayectoria, donde vamos a iniciar con el robot. Y pues obviamente vamos a hacer las coordenadas. Corchete, corchete. ¿Ya? Y tenemos que darle las coordenadas, ¿no? Por ejemplo, 15, 20, 30. Oh, me va a marcar error. Me pasé. Okay. Orientación del eje X con respecto al eje de la base. Por ejemplo. Aquí lo que estábamos formando es la matriz resultante, que vamos a tener para el movimiento final. Vamos a suponer que fuera lo mismo. Entonces aquí decimos que X corresponda con X de la base, Y con Y de la base y Z con Z de la base. Y vean, entonces esta es la matriz inicial. Dice que va a iniciar en las coordenadas 15, 20 y 30 con la misma orientación que la base. Entonces nos pide hacer alguna rotación, bueno, eso ya veríamos después. Segmento recto curvo, vamos a poner un segmento recto y ya nos marcó error en el R. Es un segmento recto, es este. Aquí en este problema con esta versión me parece que sí está reconociendo entre mayúsculas y minúsculas. Está definido el segmento recto con mayúsculas y se está mandando a llamar con minúsculas. Segmento recto, sí, es este. Bueno, déjenme modificar a esta versión para poderlo hacer bien y que veamos cómo es lo que va a resolver. Nos va a arrojar una tabla con valores resultantes de lo que va a ser teta 1, teta 2, teta 3 para cada posición que yo le pido. Y vamos a hacerlo para una sola posición, porque aquí en este caso, esa diferencia entre el origen y el final va a haber un offset. Y es el número de puntos que tiene que calcular para hacer la línea recta. Pues desde este inicial al final, lo va a segmentar. Le decimos cuántos cortes tiene que hacer, y es 20. Y tiene que calcular los puntos intermedios, pero para que resuelva nos debe dar una tabla de valores teta 1, teta 2. Y eso es lo que vamos a utilizar también para empezar a generar los vectores en la parte dinámica de posición, velocidad, aceleración. Pero bueno, se nos acabó el tiempo por hoy, muchachos, para que no les afecte a su siguiente clase. ¿Vale? ¿Algún comentario? Dudas, me imagino que muchas. Y nada más Pues, de los programas, pero se solucionan. Ahorita se los mando para que ustedes intenten correrlos. Tenemos que empezar desde del de Mitsubishi. Y eso solito va a ir jalando cada uno de ellos. Pero me parece que dependiendo de la versión, nada más habría que cambiarle el nombre a las funciones de mayúsculas a mayúsculas, de minúsculas a mayúsculas, y ya para que los detecte, ¿vale? Ahorita se los mando. ok, profe. Pues eso Ok, sería toda la profe. información de hoy.